Shirley Radio. Por Onda, la superestación. La marcha del orgullo LGBTIQ+ fue multitudinaria la tarde de ayer. Desde las 10 de la mañana, los miembros de la comunidad y otros miembros de la sociedad civil que los acompañaron en el Parque Francisco de Miranda, desde allí partió para marchar y exigir sus derechos en Venezuela, un país donde todavía no se legaliza el matrimonio igualitario, ni tampoco se reconocen los derechos de las personas transgénero. Allí, en medio de ese contexto, participó también por primera vez el Cuerpo Diplomático Unido en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, y por ello hoy tengo el gusto de conversar esta mañana con Rafael Dochao, jefe de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela. Buenos días y bienvenido, embajador. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Hola, muchísimas gracias. Bienvenido también el estar... que lo que ayer sucedió, que fue bellísimo, por supuesto. Sí, lo primero que quiero preguntarle, embajador, ¿es la primera vez que participan en la Marcha del Orgullo, al menos aquí en Venezuela? La pregunta es ¿por qué ahora y no antes? Bueno, mira, la verdad es que la participación en estas marchas del orgullo no es solamente en Venezuela. Yo he estado anteriormente, hace unos años, embajador en Chile, y también participábamos el cuerpo diplomático en ese evento, en ese maravilloso evento del orgullo, que es un poco la manifestación de pues eso, reivindicar derechos, pero a la vez de una cosa festiva. Pero es que estamos haciendo toda una serie de actividades este año por una razón, yo diría, muy simple. Es que los derechos de la comunidad LGBTIQ+ o más son derechos humanos, y para la Unión Europea todo lo que sea la defensa de los derechos humanos es fundamental. Entonces, este año, pues por ponerte un ejemplo, hemos estado en un encuentro en el Día de la Visibilidad Lésbica, el 26 de abril. Estuvimos con mucha gente de la comunidad LGBTI el 14 de mayo en el Festival de Eurovisión. El 17 de mayo estuvimos colocando las banderas del colectivo, la bandera arcoíris, contra la homofobia, bifobia y transfobia en varios municipios de la ciudad, como Baruta, como Chacao o como Sucre. Tuvimos esta manifestación el día del 28 de junio, que fue el Día del Orgullo, y con una organización que se llama Espacio Plural, hicimos una capacitación de todo el equipo mío de la Embajada de la Unión Europea sobre todos los temas relacionados con los derechos de los colectivos LGBTI+. Y aparte de lo que hicimos ayer en la Marcha del Orgullo, hicimos una cosa bellísima también, en el paso peatonal que está justo enfrente de nuestra oficina, en Las Mercedes, con el alcalde de Baruta pintamos de los colores arcoíris un paso peatonal, un paso de cebra. Es decir, toda una serie de eventos, porque para nosotros, como decía, los derechos de lo que es el colectivo LGBTIQ+, son derechos humanos, y aunque pensamos que se ha avanzado en Europa y que aquí también respecto al pasado, somos, digamos, conscientes de que esto, lo digo yo siempre, a lo mejor alguno ya me ha oído, los derechos humanos en general son como montar en bicicleta. Tú puedes ir, cuando aprendes a montar en bici, vas pedaleando y vas muy bien. Si dejas de pedalear en un momento, acabas cayéndote. Justo quería hacerle esta pregunta a propósito de el avance o la conquista de los derechos de la comunidad LGBTI en Europa, ¿no? ¿Por qué cree usted que en los países de América Latina ha sido el proceso de legalización, por ejemplo, del matrimonio igualitario y otros derechos que como seres humanos les corresponde, mucho más, en América Latina, mucho más lento con respecto a los países europeos? ¿Por qué? Bueno, eso habría muchas razones y, digamos, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. En general, las sociedades, y ahí me atrevo a decir que también habría que separar la Europa del Norte de la Europa del Sur, porque en la Europa del Norte
también con, digamos, una tradición, por ejemplo, calvinista, protestante, ha sido relativamente más fácil y más sencillo, mientras que los países del sur de Europa, países católicos, han tenido mayores dificultades y ha tardado más tiempo en llegar estos elementos. Entonces hay un aspecto religioso claro, y en América Latina tienes algunos sectores religiosos que son claramente contrarios a determinados temas. No voy a mencionarlos porque no merece la pena, todo el mundo sabe de lo que hablo. Pero hay unos aspectos culturales que hay que decirlo claramente. Los países del sur de Europa o los países de América Latina son países muy machistas en general. Somos muy machistas, a pesar de que, digamos, tengamos toda una serie de evoluciones hacia una comprensión mayor de todo lo que es el elemento de igualdad de género, etcétera, etcétera. Somos países, como digo, muy machistas, con esa tradición muy patriarcal en general. Y eso hace que todos los temas relacionados con los derechos de la mujer o con los derechos de los colectivos LGBTI tarden más en implantarse, tarden más en llegar. Entonces, el trabajo es un trabajo social más difícil, más complejo. Sin embargo, ayer yo puedo decir que me sorprendió los miles y miles de chamos y chamas que estaban en las calles de Caracas con una visión, ellos y ellas y ellas, como dicen, mucho más abierta, mucho más genial, mucho más divertida. Yo creo que un poco las nuevas generaciones sí que están por la labor de la igualdad, sí que están por la labor de la diversidad, y en eso confío. Usted también, como dijo, fue embajador de la Unión Europea en Chile, ¿no? Con respecto a otros países, ¿cómo se encuentra Venezuela con relación a esta materia, ¿no? Bueno, en la región. Sí, bueno, hay avances. Como digo, sería cuestión de examinar punto por punto todos los aspectos legislativos, pero estábamos hablando antes de un aspecto mucho más cultural, social. En general, yo creo que Venezuela, que es un país caribe, que es un país mucho más, en ese sentido, mucho más permisivo que otros países, por ejemplo, de América Latina, que tienen tradiciones culturales más cerradas, creo que tienen una mayor capacidad, una mayor predisposición a la aceptación, como decía, del tema de la diversidad. En cuanto a los temas legales, evidentemente es algo, el matrimonio homosexual, el matrimonio de gente del mismo sexo, en España mismo costó Dios y ayuda, y costó mucho. Se hizo en la época del presidente Zapatero, muy conocido en este país, pero se hizo porque precisamente ya había un cambio social muy potente y una exigencia muy grande de que la gente del colectivo pedía ese derecho. Entonces yo creo que siempre hay que combinar ese aspecto de por dónde van evolucionando las sociedades, y por eso decía que los jóvenes de este país ayer me mostraron que efectivamente Venezuela va en la dirección correcta, pero evidentemente también las autoridades tienen que tomar en su momento las decisiones para que esas leyes de igualdad, del cambio de género, etcétera, etcétera, para que los transexuales y transgéneros puedan realizar sus derechos, evidentemente necesitan un cambio legal. ¿Cómo describiría usted lo que vio ayer? ¿Qué le llamó la atención en particular? Bueno, me llamó la atención dos cosas, te diría. Lo primero, como te decía, es el aspecto festivo, el aspecto de diversión a la vez que reivindicación. Había miles y miles de jóvenes disfrazados, obviamente con los colores LGBTI también, pero divirtiéndose y pasándolo bien, grupos, digamos, de gente que estaba deseando festejar, pero a la vez reivindicar. Y luego hay un elemento fundamental, porque aparte de la bandera LGBTIQ+, hay otras banderas. Hay la bandera que tienen los transgénero. Y ayer había algunas banderas que yo me paré a preguntar a jóvenes y me decían, no, esta es la bandera de los que somos asexuados. Esta es la bandera de los que somos no binarios. Y entonces la reflexión que yo hago, y que lo hablaba el otro día precisamente con
amigos aquí en Venezuela, gente de varios países, de Naciones Unidas y otros países, y venezolanos, y yo decía que en el fondo la sexualidad, la opción de cada persona es muy personal. Yo creo que lo importante es que, y creo que aprovecharía precisamente dar ese mensaje aquí, en este momento, en esta emisora, y la ocasión maravillosa que me prestáis para decir eso, que la gente joven que aún tienen toda su vida por delante, que tienen que pensar lo linda que es la vida y vivirla, y que tienen que amar a quien quieran amar y como quieran amar. Siempre se encajona mucho todo en el tema, sobre todo de lo que decíamos del patriarcado, en que solamente hay hombres y hay mujeres y hay heterosexualidad y basta. Y sin embargo, lo que hay es toda una variedad de sensaciones, de vivencias de los individuos, como te decía, como cientos de diferentes cajitas, y cada uno tiene que optar por la que quiera de forma libre. Y entonces animar a la gente, como digo, a que no se sientan solos. Hay mucha gente que efectivamente por esa situación de presión social se sienten que están aislados del mundo y que no les comprenden ni su familia, ni sus amigos, ni en el barrio, ni en el colegio, la universidad o en el trabajo. Y pensar que no estáis solos. Ahora, en el entorno diplomático, ¿no? Hablo más allá de la posición que pueda tener cada cuerpo diplomático. De hecho, hubo varias delegaciones participantes en la marcha el día de ayer. Tengo aquí la lista: Naciones Unidas, Unión Europea, Alemania, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Suiza, Reino Unido, Japón, México, Chile, Corea del Sur y Argentina. El listado que tengo aquí. Pero más allá de la posición que pueda tener cada delegación desde el punto de vista diplomático, me pregunto si en el entorno diplomático per se era antes un entorno muy conservador con relación a la comunidad LGBT, o siempre ha existido apertura. Yo creo que en general, ayer me lo decían algunos de los participantes, me decían, qué suerte tener a embajadores como usted y como los que han venido hoy, porque eso hay un cambio sustancial. Yo creo que sí, que en el fondo, si la diplomacia es una carrera que tiene muchos años, desde que existen países y desde que existen, digamos, situaciones de riesgo y situaciones de negociación para preservar la paz, ha habido diplomáticos. Estamos hablando de hace siglos. Pero efectivamente, tradicionalmente el diplomático normalmente era un noble que estaba muy cercano a la corona y que se enviaba a otros países y que muchas veces tenía que correr con sus propios gastos. Entonces era gente, digamos, de la nobleza y gente de muchos dineros y con, digamos, una visión del mundo bastante conservadora. En general, ahora mismo, las nuevas generaciones de diplomáticos en Europa, por ejemplo, que es donde mejor conozco, son totalmente progresistas en este sentido. No tienen esa visión del mundo cerrada que podía haber en el pasado. Hay muchísimos diplomáticos de todos los países que he conocido que son homosexuales y que están, de hecho, van con sus parejas y van casados, digamos, o con matrimonios de gente del mismo sexo a diferentes países. Y en el cuerpo diplomático acreditado y en Venezuela hay varios de esos casos. Es decir, que estamos en una nueva situación, en una nueva dinámica, donde el cuerpo diplomático creo que refleja muy bien, en Europa al menos, pero también en América Latina en general, lo que son las sociedades y esa diversidad de la que estamos hablando desde el principio, que creo que es fundamental. Bueno, yo le agradezco mucho, embajador, que se haya tomado estos minutos tan temprano para hablar de lo que ha ocurrido ayer en Caracas, una marcha del orgullo LGBTIQ+, que fue realmente multitudinaria, ¿no? Desde las 10 de la mañana, miembros de la comunidad, y también creo que es importante destacar otros miembros de la sociedad civil. Porque parte de lo importante de lo que ocurrió ayer es que no solamente aquellos que forman parte de la comunidad, sino miembros de la sociedad civil que se mostraron respetuosos y tolerantes con relación a esta marcha, que los acompañaron, que definitivamente los tomaron de la mano para que pudiesen marchar el día de ayer. Y como bien lo ha dicho el embajador, hubo un ambiente festivo, pero también reivindicativo.
cosa que en otros países pues no ocurre, ¿no? Hay otro tono, este fue un tono diferente, fue un tono festivo y también reivindicativo en un país que todavía tiene mucho que recorrer con respecto a esta materia. Le agradezco mucho, embajador. Sí, muchísimas gracias y bueno, esperando algún día, aunque sea hora temprana, eso da igual, el poder conocerlo. Así es, que venga aquí al estudio. Ir allí al estudio a visitaros. Así es, gracias, por favor. Muchas gracias a todos, todas y todos los que estuvieron ayer, porque fue un bellísimo día. Le agradezco mucho. 6:45, vamos con nuestra recomendación musical del día. La canción para iniciar.